Buenas tardes, les saluda Fernando Chanduy Petit, docente de la Unidad Didáctica Investigación Tecnológica. Bien, el día de hoy vamos a continuar con los proyectos de investigación, la estructura, la secuencia de los proyectos de investigación. Hemos concluido el capítulo número 1, referido al planteamiento de la investigación, donde hemos desarrollado los temas relacionados con la enunciación del problema, la formulación del problema, el planteamiento de objetivos, la justificación de la investigación y la delimitación de la investigación, en el capítulo número 1, denominado planteamiento del problema. En el capítulo número 2 hemos desarrollado el marco teórico referencial, en el cual se ha comprendido los antecedentes bibliográficos de la investigación, las bases teóricas, el marco teórico propiamente dicho y el marco conceptual del proyecto de investigación. Entonces, hemos desarrollado qué investigar, por qué investigar y para qué investigar. ¿Pero qué nos falta? Nos falta ahora decir cómo es que vamos a realizar esta investigación, de qué manera, cuál es el camino que vamos a seguir para desarrollar la investigación que hemos planteado en el capítulo número 1 y hemos fundamentado en el capítulo número 2 del proyecto de investigación. Entonces, el capítulo número 3 comprende a lo que se denomina metodología de la investigación. ¿Cómo vamos a desarrollar la investigación que nos hemos planteado? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir para llegar a realizar eficiente y efectivamente la investigación propuesta? Entonces, eso es lo que concierne al capítulo número 3, que es muy importante, tan importante como los otros capítulos en los proyectos de investigación. La vamos a dividir en varias secuencias, en varias sesiones. Vamos a iniciar por el tipo de investigación y el diseño de la investigación, es lo que vamos a desarrollar solamente el día de hoy. De tal manera que al concluir la sesión, ustedes van a estar en capacidad de establecer el tipo y proponer el diseño de su investigación de acuerdo a la naturaleza específica de cada uno de sus proyectos. Ese es el tema que vamos a iniciar hoy. El capítulo número 3, denominado metodología de la investigación. La primera parte, tipo y diseño de la investigación. Bien, en primer lugar, por favor, atención a la lista. Alvarado Ojeda, Arévalo García, Chumacero Palacios. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chuyes Chanduví. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coronado Merino. Coveñas Ordinola. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Cruz.
Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Garcés Atarama. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Campos. Profesor, disculpe, García Campos me dijo que le comunique a usted que no iba a poder ingresar. Ya, muchas gracias. Ya. Guamán Huancas. Imán Espinosa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. López Ramos. Lupuche Paz. Buenas tardes, presente, profesor. Buenas tardes. Mendoza Garay. Baker y Denilson. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Palomino Flores. Urizaca Yaxahuanga. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes. Sánchez Pozo. Sosa Estrada. Suárez Chingay. Bien, automáticamente el sistema ya los inhabilita quienes ya tienen más del 30% de inasistencia. Bien. Entonces vamos a desarrollar lo indicado. La metodología de la investigación, en primer lugar, el tipo de investigación, el diseño de la investigación. Y esto es muy importante, ¿no? Porque como he mencionado, hemos determinado qué investigar, por qué investigar y para qué investigar. Pero ahora, ¿cómo realizamos esa investigación? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el método que debemos de seguir para realizar esa investigación? Y como he mencionado, nosotros solamente vamos a hacer la primera parte, la planificación. Vamos a planificar la investigación, porque luego viene la ejecución y por último la comunicación de los resultados. Pero dadas las circunstancias, solamente vamos a realizar la planificación, pero que es la más importante, fundamental en la investigación, en los proyectos de investigación. Y es tan importante que ustedes, los estudiantes, estén motivados para investigar, que no solo quede reservado para los estudiantes de las universidades, sino también de los institutos tecnológicos, de los CEOs, o incluso ahora pues sabemos que esta investigación se lleva desde hace mucho tiempo a las empresas, porque las empresas investigan para ser más competitivas, para ser más eficientes sus procesos. Hay unas que investigan, hay otras que solamente adquirirán, comprarán esas investigaciones, sobre todo el resultado de esas investigaciones, que es el desarrollo de la tecnología. Pero investigar es muy importante en el nivel que nos corresponde. Y más aún en el campo de la seguridad y salud ocupacional, que es muy amplio.
para elegir ahí temas muy sustanciosos para investigar en una u otra especificidad de la salud y seguridad relacionado con las organizaciones en general. Bien, vamos a ver durante este capítulo número 3, que es sumamente importante, que es el camino, la ruta, el método, la guía, hacia dónde debemos de continuar ahora que ya hemos planteado qué vamos a investigar, por qué y para qué. Vamos a ver hoy día solamente el 3.1, tipo de estudio, y el 3.2, diseño de la investigación. En las sucesivas sesiones de clase vamos a seguir desarrollando este capítulo 3. La hipótesis, si corresponde, porque en una investigación exploratoria, de ninguna manera le corresponde la hipótesis, y en una investigación descriptiva, es opcional ponerla o no poner la hipótesis. Luego vamos a seguir con la identificación de las variables, una definición conceptual y también operacional de las variables, es lo que corresponde a la matriz de operacionalización de variables. Ya ustedes, cuando yo menciono la palabra variable, pues ya saben a qué se refiere, a los fenómenos que vamos a investigar, a los hechos en un determinado contexto, ¿no? Una variable relacionada, por ejemplo, con el tema de ustedes, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Ejemplo, la contaminación es una variable. Ergonomía, otra variable. Incidentes, accidentes, otra variable que hay que darle luego el contexto. Esas son variables. Así que no nos asustemos mucho. Cuando también yo estudiaba en la universidad, la primera vez, pues me asusté, decía variables. Esto suena como algo bien complicado. Pero ustedes ya saben, desde el inicio de las sesiones, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de variables? Y estas variables, estos fenómenos, estos hechos que vamos a investigar, que tienen relación entre ellos o no, o puede ser un solo fenómeno, una sola variable, pues tienen una definición conceptual, tienen una definición operacional, tienen indicadores, la forma como vamos a medir esta variable. Y así también una escala de medición. Luego tenemos lo que corresponde a la población. La población no solo son personas. En este caso es la población de estudio. Las unidades de análisis, como también se le llama. No solo pueden ser personas. Si no son personas, ¿qué puede ser? ¿Qué pueden ser si no son personas? Animales. Pueden ser productos. Pueden ser máquinas. Pueden ser procesos. Pueden ser documentos. Y por diversos motivos, cuando no se puede llegar a toda la población, hay que determinar lo que se llama muestra. Muestra. Porque por diversos motivos no podemos llegar a toda la población. Eso lo vamos a ver cada uno de estos puntos cuando entremos específicamente en cada tema. Ahora también hay que determinar el muestreo, que corresponde, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación en los colegios de secundaria, instituciones educativas de nivel secundario, de una determinada ciudad o del país, ¿cómo los voy a elegir?
¿Cómo voy a determinar qué colegio sí, qué colegio no? Y ese corresponde a lo que se llama muestreo. Si voy a realizar una investigación en los hospitales de salud de la ciudad de Piura, de todo el departamento de Piura, entonces voy a tener que determinar qué hospital sí, qué hospital no, y eso se llama muestreo. Ahora, los criterios de selección de la muestra. ¿Por qué los voy a incluir o por qué los voy a excluir de la población? Y eso es lo que se denomina criterios de selección. Siguiente son las técnicas e instrumentos para extraer la información del determinado contexto relacionados con las variables que me van a servir, van a ser motivo de la investigación. ¿Qué técnicas voy a emplear? ¿Qué instrumentos para recoger esta información? Hay información que puede ser de fuentes primarias o también de fuentes secundarias. Voy a utilizar quizás la encuesta, un cuestionario, quizás voy a utilizar entrevistas, quizás solamente la observación, quizás un focus group, vigilancia. ¿Qué otras técnicas e instrumentos voy a utilizar o voy a combinar? Voy a utilizar complementándola con las fuentes de información secundarias, con libros, con tesis, tal como hemos visto los antecedentes, que son de fuentes secundarias. Quizás lo que está en internet son fuentes secundarias. Estadísticas, datos estadísticos de organizaciones tanto públicas como privadas. ¿De qué manera voy a extraer esta información que luego me va a servir para analizarla y llegar a las conclusiones, a los resultados? ¿Cuáles son estas técnicas e instrumentos? También luego voy a ver lo que corresponde a que estos instrumentos sean válidos y confiables. ¿Es válido, es confiable ese instrumento tal como lo es, por ejemplo, un termómetro, que es un instrumento confiable para medir la temperatura? Porque yo me mido la temperatura ahorita, tengo, supongamos, 36.9 o 36.5. Me vuelvo a medir otro ratito, si no hay ningún cambio en mi cuerpo que lo amerite, debo tener la misma temperatura. Entonces, ese termómetro es válido y es confiable. ¿Cuáles son los métodos de análisis de la información? ¿Qué voy a utilizar? ¿Alguna aplicación informática para analizar toda esta información? Voy a utilizar un programa estadístico. Voy a utilizar una hoja de cálculo, el Excel o el Word, o voy a hacerlo a través de cuadros utilizando que no es eficiente, la calculadora. ¿De qué manera voy a analizar estos datos? O sea, la información que he recogido a través de las técnicas e instrumentos. Y finalmente, en este capítulo número 3, terminamos con los aspectos éticos. Sí corresponde a todo tipo de investigación relacionado con el plagio, la copia, o que no vulneremos los derechos de los grupos, de algún grupo, de algunas personas al realizar esta investigación.
Eso es todo lo que corresponde al capítulo número 3, que sucesivamente vamos a ir desarrollando. Por hoy día tenemos el 3.1, tipo de estudio, y el 3.2, diseño de la investigación. Bien. ¿Alguna consulta, alguna inquietud? ¿Algún comentario? Ya tenemos todo el capítulo número 1, el capítulo número 2. Ahora, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Cuál es ese procedimiento? De tal manera de poder realizar eficientemente y eficazmente la investigación, para que otros investigadores puedan reproducirla y puedan inferir que realmente es una investigación que se ha realizado siguiendo el método científico, que no ha sido un plagio, una copia. En esta etapa vamos a diseñar y comunicar con precisión cuáles son los procedimientos y el método para poder realizar la investigación. El camino que vamos a seguir, ¿cuál es ese camino? Es como una gran receta, ¿no? Que tenemos el nombre del platillo, que viene a ser el diseño, los ingredientes, la muestra, los utensilios, los instrumentos y las directivas de preparación, que es el procedimiento. Vamos a empezar con el tipo de estudio. El tipo de estudio podemos definirlo de varias maneras. Tenemos un estudio básico o aplicado, exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, longitudinal, transversal. Vamos a ver con mayor precisión esos tipos de estudio. Según su finalidad, tenemos que puede ser la investigación básica o pura, ¿no? Y la investigación aplicada. Y aquí también entraría la investigación tecnológica, que es considerada investigación aplicada. Dentro de la investigación aplicada, la investigación tecnológica. Eso es según su finalidad, los tipos de investigación. Ya los hemos desarrollado, hemos aclarado estos conceptos en la primera sesión. Luego, vamos a tener, según el nivel o alcance, ahí la investigación, ¿cuáles son los tipos de investigación? Tenemos varios, ¿no? Tenemos la denominada investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación correlacional, investigación explicativa. La exploratoria es aquella investigación que posiblemente ningún investigador ha realizado antes, posiblemente. Por eso se llama exploratorio, porque recién vamos a explorar. Puede ser un campo que de repente no exista investigación al respecto, o muy poca investigación al respecto. Por lo tanto, es denominada
investigación exploratoria. Ahora, tenemos luego la investigación descriptiva. El mismo nombre lo indica, describir los fenómenos que observamos. Y esto va a estar relacionado sobre todo con las variables. ¿Con cuántas variables tiene la investigación? Generalmente elegimos 2 variables. Pero si tiene una sola variable, de frente, si tiene una sola variable, es una investigación descriptiva. Podemos decir es una investigación aplicada y luego, según el nivel o alcance, una investigación descriptiva, porque tiene una sola variable. Vamos a describir esos fenómenos. Por ejemplo, si queremos investigar sobre los accidentes en la empresa X, la prevalencia, ¿no?, de accidentes, tenemos una sola variable. Esa investigación descriptiva. Si queremos investigar sobre el rendimiento académico de los estudiantes de tal lugar, es una investigación descriptiva, de frente, porque tiene una sola variable. Vamos a describir ahí. Y exploratoria, como les mencionaba, algo que no se haya tocado antes, ¿no? O muy poco investigado. Que quedan muy pocos campos donde realizar esta investigación, pero existen aún. Luego, la investigación correlacional. Aquí co nos indica que son más de una variable. Generalmente son 2 variables. Son 2 variables y estas variables vamos a ver la relación que existe entre una y otra variable. Por lo tanto, es una investigación, según su nivel o alcance, correlacional. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación relacionada al estrés y el rendimiento laboral o la productividad, ahí tenemos 2 variables, el estrés y la productividad laboral. Y lo que estamos buscando es investigar cuál es la relación del estrés y el rendimiento laboral. Entonces estamos hablando ahí de una investigación correlacional. Igual, la motivación y el clima laboral. La motivación y el clima laboral. Entonces, vamos a investigar cómo influye la variable clima laboral, cómo está relacionada con la variable motivación con el clima laboral. Estamos hablando de una investigación correlacional. Luego, cuando hablamos ya de una investigación explicativa, están en ese orden porque ya cada orden posterior es una investigación más avanzada. Aquí es una investigación exploratoria, aquí es un poco más avanzada, y esta es más completa. La investigación explicativa. Vamos a explicar el por qué suceden algunos fenómenos, por qué se presentan. ¿Cuál es la causa de que suceda un fenómeno X? ¿Cuál es la causa o las causas que suceda un fenómeno Y? Aquí vamos a explicar cuáles son las causas de determinados fenómenos. ¿Cuál es la causa de que se presente este fenómeno, o sea, esta variable en esta población? Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación para determinar
cuáles son las causas por las cuales el COVID se propaga tan rápidamente, se contagia rápidamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas causas? Es una investigación explicativa. El por qué en las elecciones se vota por un determinado candidato según la edad o según el nivel cultural. Vamos a encontrar las causas. Es una investigación explicativa. Luego, según temporalidad, cuando hablamos de temporalidad, ya saben que se refiere al tiempo. Tenemos diferentes tipos también de investigación. Hablamos de una investigación transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Seccional o sincrónica. También se le llama transeccional, también le dicen. ¿Qué quiere decir? Que esta es la investigación, este tipo de investigación se va a desarrollar en un único periodo de tiempo, una sola vez. Quiere decir una sola vez, es decir, por el investigador. Pero después puede realizar otro sobre el mismo tema, el mismo investigador, pero es en otro tiempo. Entonces vendría a ser ya otra investigación, en otro periodo de tiempo. Este tipo de investigaciones se realizan en un único periodo de tiempo. Por ejemplo, yo quiero determinar el por qué motivo la deserción de los estudiantes del nivel superior, no universitario, en los institutos de educación. Quiero realizarla para este año 2021. Entonces, esa investigación la voy a realizar por única vez en ese periodo de tiempo, en un solo periodo de tiempo. Puede durar 3 meses, 4 o 5 meses, pero la realizo, llego a mis resultados, mis conclusiones, y ahí queda. Y comunico estos resultados. Ahí queda. En un único periodo de tiempo. Investigación transversal, seccional, sincrónica o transeccional. Las investigaciones de tesis, tesinas, todas son transversales, la mayoría. Ustedes también van a realizar una investigación aplicada, quizás descriptiva, quizás correlacional y transversal. Ahí tienen, ¿no? Aplicada, descriptiva, transversal. Ahora, pero no solo existen las transversales, también existen las longitudinales. ¿A qué se refiere? Que una investigación la vamos a realizar en varios periodos de tiempo, o en 2 o más periodos de tiempo. Es sobre todo en investigaciones experimentales, ¿no? O otro tipo de investigación, cuando queremos ver los hábitos de consumo y cómo van variando los hábitos de consumo en grupos etarios, por ejemplo. Vamos a realizar una investigación quizás este año, quizás concluimos ahí la investigación, quizás la retomamos dentro de un año, o quizás cada 6 meses. Y cuando se realiza una investigación en varios periodos de tiempo, para ver cómo va cambiando lo que estamos investigando, las variables, y cómo cambia los efectos relacionados, lo que queremos investigar, si es una correlación, una explicativa, descriptiva, cómo va cambiando. Entonces, la vamos a realizar en varios periodos de tiempo. Estamos hablando de una investigación longitudinal.
en varios periodos de tiempo. Si yo quiero, por ejemplo, voy a realizar una investigación, el por qué están bajando las ventas con una determinada empresa. Yo quiero aplicar un nuevo método para capacitar a los vendedores, para ver el resultado de este método en el nivel de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No lo puedo hacer con una investigación transversal. Tengo que realizar una investigación longitudinal. ¿Por qué? Porque primero voy a diagnosticar cómo está el nivel de las ventas antes de aplicar mi nuevo método de capacitación. Voy a ver cómo está, cuáles son las capacidades, ¿no? Cuáles son las falencias. Pero yo tengo mi método ya nuevo para implantarlo en la empresa. Yo realizo una investigación antes. Luego voy a aplicar el método. Voy a capacitar a los trabajadores. Voy a esperar un tiempo para ver el efecto de este método. Y luego, pasado ese tiempo, voy a realizar otra investigación para comprobar, para ver cuál ha sido la variación, cuáles son los efectos de ese método, si ha servido para elevar el nivel de las ventas o qué es lo que ha pasado al respecto con este grupo de trabajadores. Entonces ahí voy a realizar otra investigación, una antes y una después. Estoy hablando de una investigación longitudinal o diacrónica. A eso se refiere cuando mencionamos este tipo de investigación según su temporalidad. Ahora, cuando hablamos de una investigación retrospectiva, es relacionada con el pasado. Los hechos que vamos a investigar ya sucedieron, ya fueron. Entonces, ahí estamos hablando de una investigación retrospectiva. Por ejemplo, para ver cuáles fueron las causas de la inflación, de la hiperinflación en los años 90 de nuestro país, o en los años 80, vamos a realizar una investigación retrospectiva, porque los hechos sucedieron en el pasado, ya fueron. Una prospectiva, que los hechos están sucediendo y se prolongan hacia el futuro. Ahí estamos hablando de una investigación prospectiva. Eso es los tipos de investigación científica, según su finalidad, según el nivel o alcance y según su temporalidad. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna interrogante? Las investigaciones de ustedes van a ser de antemano, la sacan, ¿no? Aplicada, puede ser descriptiva, quizás correlacional, transversal. Ahí está. Aplicada, descriptiva, transversal. Se acabó. Bien, vamos a ver ahora el diseño de la investigación. Aquí es el conjunto de métodos y técnicas que vamos a combinar para poder realizar adecuadamente la investigación. Recién vamos a ver de la guía, el método para realizar la investigación. Y en el enfoque cuantitativo, porque nosotros vamos a desarrollar investigaciones cuantitativas, pueden ser de la siguiente manera este diseño. Tenemos que aquí vamos a tener diseño experimental y también, si hay experimental,
habrá el diseño no experimental. Dentro de cada uno vamos a tener varios diseños. En el diseño experimental vamos a tener los experimentos puros, los cuasi experimentos, los pre-experimentos. Eso es cuando estamos hablando del diseño experimental, de que vamos a determinar, a definir qué es lo que estamos hablando cuando decimos un pre-experimento. Un cuasi experimento y un experimento verdadero. Y en los experimentales vamos a tener también varios diseños. Tenemos los diseños transversales, que ya sabemos a lo que se refiere, y los longitudinales, que ya también sabemos a lo que se refiere. Pero dentro de cada uno viene diversos diseños. Por ejemplo, transversales, tenemos los exploratorios, que también ya mencioné a lo que se refiere, descriptivos, correlacionales, y dentro de los correlacionales, los causales, que ya mencioné a qué se refiere. Longitudinales, asimismo, vamos a tener los de tendencia. ¿Cuál es la tendencia de un fenómeno en un determinado grupo, en una determinada población, ¿no? En una determinada población, ¿cuál es la tendencia, no? Por ejemplo, los hábitos, costumbres de una determinada población. O la tendencia de consumo. De análisis evolutivo de grupos. En de tendencia hablamos de poblaciones. De análisis evolutivo acá hablamos de grupos. Y de panel o panel es también análisis evolutivo, pero de personas, ¿no? De individuos. Esos son los longitudinales. Y para cada uno de estos tenemos que realizar, no una, por eso, ¿cuál es la tendencia? En el periodo de tiempo. Vamos a realizar investigaciones sucesivas en determinados periodos de tiempo, tanto para la tendencia, más aún para el análisis evolutivo y para panel. En los transversales, sabemos que son una sola, en un único periodo de tiempo, una sola vez. Ojo, que no quiere decir que una sola vez y ya. No, la investigación dura un periodo de tiempo determinado y se acabó. Podemos realizar otros sobre lo mismo, pero ya es otra investigación, no es la misma. Vamos a ver, podemos ver incluso los mismos fenómenos, pero es otra investigación que vamos a encontrar diferentes resultados. Aquí no, aquí es para ver cuál es la tendencia, cuál es el análisis evolutivo, cómo evoluciona, cómo cambia, cómo se va transformando los hábitos, las costumbres, etcétera, ¿no? Y eso es en cuanto al diseño de la investigación. ¿Cuál va a ser la de ustedes? No van a realizar ningún experimento. Ni pre-experimento, ni cuasi, ni un experimento verdadero. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Va a ser de diseño no experimental. Y dentro del no experimental, no va a ser longitudinal, pues. ¿Qué va a ser? Transversal. Dentro de transversal, ¿cuál va a ser? No va a ser exploratoria. Quizás va a ser descriptiva, quizás correlacional. ¿Ya? Entonces ya tiene diseño no experimental, transversal, descriptivo. Se acabó. Y esto va a depender de lo que se busca en la investigación, de qué vamos a investigar, por qué vamos a investigar y para qué. Eso viene determinado ya
en el capítulo número 1, en el planteamiento del problema. Desde ahí ya vamos a luego a completar con la metodología, ¿no? El tipo y el diseño de la investigación. ¿Qué es un diseño experimental? Aquí se va a realizar una preprueba y una postprueba con un solo grupo, ¿no? Eso es un diseño experimental. Porque para que sea un experimento verdadero, ¿qué es lo que debe de pasar? Que el investigador va a manipular una de las variables para ver el efecto de la otra variable. Tiene que haber dos grupos, llamado un grupo de control y un grupo experimental, para que sea un experimento verdadero. Entonces, en el preexperimento solamente se trabaja con un solo grupo, en el cual se va a realizar una preprueba y una postprueba. Ejemplo, un profesor investigador que decide poner en marcha un nuevo sistema de entrenamiento para el razonamiento matemático en un grupo de alumnos. Entonces, como tiene solamente este grupo de alumnos, no tiene otra aula con la cual comparar, con la cual hacer que uno sea el grupo experimental y el otro grupo de control, pues en este mismo grupo de alumnos va a tomarlo como grupo experimental. Pero primero va a evaluar sus habilidades al respecto. Va a medir cuáles son sus habilidades en cuanto al razonamiento matemático a través de una preprueba. ¿Ya? Y luego, al finalizar el curso, va posteriormente a realizar otra medición a través de lo que se denomina la postprueba para ver cuál ha sido el efecto, el resultado de este nuevo sistema para enseñar, para que aprendan razonamiento matemático. Y esto es un pre-experimento. Eso es lo que se denomina como pre-experimento. Luego, aquí vamos, cuasi experimento. Tenemos aquí lo que es cuasi experimento, que aquí sí va a haber un grupo de control y un grupo experimental. Pero ¿qué sucede? Para que sea un experimento netamente puro, quienes conforman la muestra que integra cada grupo, especialmente los dos grupos en general, se va a asignar de manera aleatoria. Lo que no sucede en un cuasi experimento. Aquí se tienen los dos grupos, pero no se pueden formar de manera aleatoria a quienes van a integrar estos grupos. Y ahí se va a realizar la investigación. Vamos a llegar a unos resultados, pero a través de lo que se denomina un cuasi experimento. Tal como vemos ahí este ejemplo. Un gerente quiere probar un nuevo modelo de gestión de recursos humanos para mejorar el desempeño del cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Los colaboradores, ¿no? Los trabajadores. En la empresa se le ha prohibido que saque a los trabajadores de sus áreas y que forme otros grupos.
¿Qué sucede ahora? El gerente ya no puede asignar aleatoriamente a los trabajadores de ningún grupo. No puede ni formar un grupo de control y menos un grupo experimental. Entonces, ¿qué decide? Toma un registro previo del desempeño y eso es un pretest al área que tiene los niveles más bajos y al área que tiene los niveles más altos en cuanto al desempeño estamos hablando, que es lo que se busca en esta investigación. Aplica su modelo de gestión en el área con el desempeño más bajo y lo toma a esta área como si fuera un grupo experimental. Y deja al área con el desempeño más alto como el grupo de control. Y de esa manera puede realizar su investigación teniendo los dos grupos, pero como no los ha podido a los integrantes seleccionar aleatoriamente, estamos frente a un cuasi experimento. Frente a lo que se denomina un cuasi experimento. Finalmente, tenemos el experimento puro. A propósito, cuando hablamos de experimento, no necesariamente se refiere que vamos a experimentar con instrumentos químicos en un laboratorio, con pipetas, con tubos de ensayo, con mechero de Bunsen, con condensador de Liebig. No, también hacemos experimentos sociales, ¿no? En los trabajadores. No es que le vamos a inyectar ninguna droga, sino como estamos viendo, métodos, nuevas metodologías, nuevos procesos para ver los resultados, ¿no? Tal como se investigó, Elton Mayo realizó experimentos, ¿no?, con los trabajadores para ver el resultado de la productividad respecto a algunas variables, algunos fenómenos y cómo estos fenómenos afectaban la productividad. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la motivación? Podemos realizar experimentos respecto a la motivación y el rendimiento laboral. Si no es una investigación descriptiva, de repente podemos formar dos grupos, uno de control y uno experimental, y realizar la investigación. Y estamos ahí realizando una investigación experimental. Entonces, para que no vayan a pensar pues que no, que los laboratorios no. Aquí vemos un experimento puro en los trabajadores. Eso se quiere determinar si el trato agresivo de los gerentes aumenta las conductas antisociales en los subalternos. Para tal objetivo se seleccionó en una empresa a 60 trabajadores. Miren, aquí los dos grupos tienen que tener igualdad en las características. El criterio para seleccionarlos es que tengan igualdad en algunas características relacionadas con lo que buscamos, ¿no? En este caso, todos los trabajadores tienen de 5 años de antigüedad laboral. O sea, no hay trabajadores que tengan menos de 5 años. Tienen igual nivel remunerativo e igual nivel intelectual. Porque estas variables, algunas, determinan que los trabajadores perciban de diferente manera algunas cosas. O tengan una actitud diferente frente a algunos fenómenos. Por eso no es posible, cuando se hace un experimento puro, con las personas se busca que esas tengan características homogéneas, según los criterios, para incluirlos, ya sea en el grupo experimental o en el grupo de
control. Ejemplo para esto, para las enfermedades, ¿no? Las personas que tengan esa misma enfermedad, que tengan quizás el grupo etario, la misma edad, etcétera. Entonces aquí se va a asignar aleatoriamente a los integrantes de estos dos grupos. 30 trabajadores en un grupo para el grupo de control y 30 trabajadores en el otro grupo, en el grupo experimental. En el grupo en el cual se va a aplicar el experimento, por eso se llama experimental. Y en el grupo de control no se va a aplicar el experimento, simplemente nos va a servir para comparar. Por eso es denominado grupo de control. En este caso, vamos a medir las conductas violentas y prosociales de los trabajadores al inicio, antes del experimento. Luego, se forman los dos grupos. En un grupo, el de experimento, con ello se va a aplicar, en este caso, el supervisor agresivo se le va a poner a esos trabajadores. Y al grupo de control, no. El grupo de control, lo que es habitual, lo normal. Un pretest antes de aplicar este experimento y luego se aplica el experimento, se espera un tiempo y se ve el resultado. Y va a tenerse ahí, se va a evaluar en un contexto de grupo, o sea, en un ambiente normal del trabajo. Y se va a medir sus conductas violentas y prosociales en una prueba después de haber realizado el experimento. Y eso es el post-test, posterior al experimento. Bien, vamos a observar, para complementar lo que he mencionado, un video. Por aquí me pareció interesante porque ustedes van a encontrar información diversa. Hay el enfoque de un investigador, de otro investigador. No se ponen de acuerdo. En investigación, no se ponen de acuerdo. Bien. A todos, bienvenidos al canal Educatips. Soy Eugenia de Los Ángeles. Solamente vamos a ver una primera parte porque es algo largo el video. Trataba de encontrar un video más corto, pero se contrapone, tienen diferentes enfoques. Solamente unos cuantos minutos. Y en esta ocasión voy a tener la oportunidad de desarrollarles la temática tipos de investigación. Bienvenidos. Para comenzar, es necesario reconocer que cuando estamos hablando de tipos de investigación es porque ya hemos llegado a la parte del plan de investigación donde vamos a responder la pregunta ¿cómo vamos a desarrollar este estudio? Recordemos que hasta el momento hemos respondido preguntas como ¿qué vamos a investigar? ¿Por qué vamos a investigarlo? ¿Para qué vamos a investigar? Pero es momento de decir todo eso que queremos nosotros desarrollar en la investigación, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el camino que vamos a seguir. Y para ello debemos tomar la decisión de qué tipo de investigación es el que vamos a incorporar en nuestro estudio, porque es el que va a marcar nuestro proceso a seguir en la investigación.
es de reconocer que existen diferentes tipos de investigación, pero más de decir voy a aprenderme, a memorizarme los tipos de investigación que existen, es de aprender a identificar que dependiendo de la intención que se tenga en la investigación, dependiendo de la temática, del título de la investigación, hasta dónde se quiere llegar en el estudio, eso va a marcar el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar y no al revés. Porque hay gente que dice, yo quiero realizar un tipo de investigación exploratorio, yo quiero hacer una investigación correlacional, yo quiero hacer una investigación descriptiva, yo quiero hacer una investigación acción. Es que no se trata de decir yo quiero hacer una investigación de este tipo, sino que es de decir, a ver, ¿cuál es el problema que usted quiere abordar? ¿Qué es lo que quiere desarrollar y hasta dónde quiere llegar? Y eso es lo que le va a marcar el tipo de investigación para ver si ese tipo de investigación le cubre el todo de lo que pretende usted desarrollar. Bueno, comencemos diciendo que hay tipos de investigación cualitativos, tipos de investigación cuantitativos. Cuando hablamos de tipos de investigación cuantitativos, tal cual nos lo dice el doctor Hernández Sampieri, pues hay investigaciones de carácter exploratorio, descriptivos, correlacionales. Hay investigaciones también de tipo experimental y también hay investigaciones cualitativas, donde usted ya quiere profundizar en los fenómenos. Esta teoría fundamentada, está estudio de caso, está investigación-acción, está estudios etnográficos, en fin, hay una diversidad. Pero primero enfoquémonos en clarificar qué quiere investigar y hasta dónde quiere hacerlo. Recuerde que la justificación de la investigación nos plantea y tenemos que aclarar ahí en qué va a aportar la investigación. Y en ese qué va a aportar la investigación, ahí se plantea hasta dónde usted quiere llegar. Pero otra cosa también que quiero aclarar. No nos enfoquemos tanto que sean tipos de investigación cualitativos o que sean tipos de investigación cuantitativos, no, sino que veamos la bondad de cada uno de ellos y enfocarnos en realizar una investigación así. Porque a veces hay investigaciones que no solo requieren abordarse solo desde la vía cuantitativa o solo desde la vía cualitativa, sino que se necesita de ambos. Y ahí vienen a surgir los estudios mixtos, tal cual también nos lo plantea el doctor Hernández Sampieri. Pero es de abordarnos más a el tipo de investigación que vamos a hacer. Comencemos con el tipo de investigación descriptivo. Si yo le digo, quiero realizar una investigación donde lo que necesito es conocer, describir los tipos de aplicaciones móviles que los docentes están utilizando en la enseñanza de educación en línea hoy en día, en tal materia, de tal ciudad, de tal país. ¿Qué tipo de investigación es ese? Ese es un claro tipo de investigación descriptivo. ¿Por qué? Por lo que quiere usted es describir el fenómeno, es saber lo que está pasando en ese momento. Se da la analogía que el tipo de investigación descriptivo es como que usted tome una fotografía. Porque cuando usted toma una fotografía, usted está captando la realidad de ese momento. Pero si usted toma la fotografía de ese mismo contexto en otro momento, eso ya no es lo mismo, ya ha cambiado. Lo mismo es cuando estamos realizando investigaciones de este tipo, porque usted va a saber qué es lo que está sucediendo, qué tipo de aplicaciones móviles son los que están utilizando los docentes en ese momento. Pero si usted ya va y realiza el estudio la siguiente semana, puede ser que ya no sean los mismos tipos de aplicaciones móviles que esté utilizando, porque ya la persona se enfrentó quizás a algún proceso de formación, quizás vio algún tutorial en YouTube y conoció otras aplicaciones móviles también y ahora ya está utilizando otras. Por lo tanto, esa realidad es distinta. En ese caso estamos hablando de investigaciones de tipo descriptivo, porque lo que quiere usted es verificar, lo que quiere usted es describir la realidad que se está viviendo en ese momento. Ahora bien, cuando nuestra intención no es solo saber cuáles son los tipos de aplicaciones móviles que los docentes están utilizando en tal asignatura, por ejemplo,
ya no quiere únicamente eso, sino que usted lo que también necesita es dar razones del por qué los docentes están utilizando esas aplicaciones móviles. ¿Cuáles son esas razones que le han llevado a tomar esas decisiones? Ahí ya no le basta una investigación de tipo descriptivo. Usted necesita desarrollar una investigación de tipo explicativo, porque el mismo nombre nos lo dice, va a explicar el por qué esa realidad se está desarrollando de esa manera. ¿Ve por qué es importante establecer el qué quiere y hasta dónde quiere llegar en la investigación? Porque de un mismo tema, dependiendo cómo usted lo quiere abordar, así será el tipo de investigación que usted va a abordar también. Bueno, pero imagínese que usted quiere desarrollar una investigación de algún aspecto que nunca se ha abordado. O sea, no hay ni literatura disponible. Usted anda buscando allá en el internet, en los diferentes repositorios virtuales, en las diferentes bases de datos, anda buscando libros, anda buscando artículos y no hay nada de información sobre eso. Porque quizás la investigación que usted va a hacer quizás es una de las primeras que se va a realizar. No hay literatura preliminar que usted pueda utilizar, que pueda tomar de base, porque usted va a adentrarse a ese campo del conocimiento por primera vez. Imagínese ahora con esto de la tecnología 5G y usted quiera ver cómo se abordan las diferentes herramientas digitales en la enseñanza mediante el uso de la tecnología 5G. A ver, ¿quién ha investigado sobre eso? Puede ser que ya haya algunos estudios, habrá que irlo a ver, pero imaginémonos, establezcamos ese escenario que no hay información sobre eso. Usted es el primero que va a tocar esa tecnología 5G en la enseñanza. Bueno, ¿va a tener usted estudios preliminares hechos? No. Usted es el primero que se va a adentrar a ese campo del conocimiento. Por lo tanto, a ese tipo de investigación lo vamos a llamar de tipo exploratorio. Lo mismo nombre lo dice, va a ir a explorar el entorno. Usted va a abrir el camino a las demás personas. Si es posible, más adelante alguien que quiera hacer la investigación sobre esa misma área, pues va a tomar en cuenta los resultados de la investigación que usted ha desarrollado. No sé si se recuerdan Indiana Jones de la película. ¿Qué le pasaba a Indiana Jones? Se iba a meter a lugares que nadie había ido y cuando medio ponía el pie en un sitio, le venía una roca encima o le caían querían caerle muchas cosas encima, pero él iba descubriendo el camino. Lo mismo sucede en investigación. Aquellas personas que son las primeras en incorporarse en esa área, están haciendo investigación exploratoria, porque ¿a quién va a tomar de base usted si no hay nadie quien ha abordado temáticas sobre eso? Así que habrá que preguntarse si cuando va a realizar una investigación usted ya hay gente que se haya abocado a esa área del conocimiento o no. Si usted va a ser de los primeros que va a abordar esto, entonces está haciendo una investigación de tipo exploratoria. Pero también están aquellas investigaciones donde usted lo que quiere ver es la relación que existe entre una variable y otra. Por ejemplo, quiere ver qué tanto incide la formación del docente en el aprendizaje del estudiante. A mayor formación del docente, puede decir la hipótesis, ¿verdad? Mayor aprendizaje del estudiante. Eso es un claro ejemplo de una investigación de tipo correlacional. Porque lo que quiere establecer, el mismo nombre lo dice, la relación entre esas dos o más variables. ¿Vemos la diferencia? Conoce nuestra cuenta de ahorro con cientos de beneficios todos los días. Ábrela 100% online y una están las investigaciones también de tipo experimental. Van más orientadas a las ciencias duras, como física, química, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros en una investigación de tipo experimental necesitamos controlar todas las variables que inciden en el fenómeno. Un ejemplo,
Ahora estamos con eso que los diferentes países están queriendo crear la vacuna ante la nueva enfermedad, que no la podemos mencionar acá en el video. Pero en este momento no hay cura. Hay gente que dice que sí. Bueno, pero está en proceso, pero no había cura. Significa que no existía, pero eso no significa que no va a existir. Entonces, la investigación de tipo experimental se enfoca en lo futuro, en lo que ahora no tenemos, pero que en un futuro sí lo vamos a tener. Y para eso, pues, aplican diferentes tipos de experimentos. Se van allá a los laboratorios de química o a los laboratorios de tecnología para estar creando nuevos productos. Por ejemplo, la vacuna que le menciono. Allá están combinando diferentes sustancias, cantidades, bajo cierta presión, bajo cierta altura. Mire que hasta la iluminación influye. Entonces, usted puede controlar todas esas variables de esa realidad, porque está hablando de sustancias. Es como la tecnología. Tenemos a la mano en ocasiones lo último que ha surgido de celular, por ejemplo, pero no significa que sea lo último que se conoce sobre tecnología. Ya están los laboratorios de tecnología de las diferentes marcas importantes creando nuevos dispositivos con nuevas aplicaciones que van respondiendo a las nuevas necesidades creadas de las personas. O si no, creando nuevas necesidades que ni siquiera nosotros sabemos que vamos a tener esas necesidades, pero ellos mismos nos lo hacen generar. Entonces, ahí van ellos trabajando. Imagínense que esto de la nanotecnología, esto no existía antes. Se fue trabajando durante años y ahora estamos con toda la tecnología, en su mayoría, trabajándola de esa manera. Entonces, ¿nos vemos beneficiados? Sí, por supuesto, pero necesitamos controlar todas las variables que inciden en lo que estamos nosotros generando. Esa es una de las condiciones principales de una investigación de tipo experimental. Pero está también investigaciones cuando queremos aplicar algo con personas. Imagínense que estamos hablando de una investigación que queremos incorporar una nueva teoría de aprendizaje con estudiantes. Y vamos a retomar una muestra de estudiantes de un grupo de alumnos y que vamos a aplicar con ellos esta nueva teoría de aprendizaje para ver cómo funciona, para ir probando que si realmente es funcional o no. Ahí nosotros no podemos controlar con las personas todas las variables que inciden en ellos, porque somos tan complejos. Hoy está usted feliz, mañana está triste, hoy está alegre, mañana no le sacamos una sonrisa. Entonces somos muy distintos. No puedo controlar los problemas personales, familiares que inciden en las personas. No le voy a decir cuando esté haciendo la investigación con usted, siéntase feliz. Si están incidiendo diferentes factores en usted, que no puede usted ser feliz en ese instante o sentirse bien. Por lo tanto, en esos tipos de investigación no lo podemos llamar experimental porque estamos aplicando algo con personas, sino que lo vamos a llamar cuasi experimental, o sea que no llega a ser experimental del todo. ¿Por qué? Porque no podemos controlar todas las variables que inciden en una persona. Bueno, están otro tipo de investigaciones también, porque como ven, esto es una riqueza de opciones, pero yo lo que necesito es que vayamos identificando y adquiriendo esa capacidad de escuchar qué es lo que quiere la persona investigar y hasta dónde quiere investigar. ¿Hasta qué? Bien, hasta allí el video. Como les mencionaba, no necesariamente no se puede realizar un experimento social con las personas. Simplemente para determinar si es un cuasi y un experimento puro, es sobre los grupos relacionados que vamos a tomar para poder realizar la investigación.
las características que tienen los grupos, la forma como vamos a elegir si es aleatoriamente o no, si tenemos un grupo de control o no. Ahí estamos hablando de lo que se refiere si es un cuasi, un pre y un experimento puro. Ahí discrepo un poco con la profesora. Como les digo, en esto de investigación hay mucha discrepancia entre uno u otro enfoque de los investigadores. Incluso a veces se contradicen entre ellos. Pero por eso es que yo tomo lo que existe hasta el momento, basado también en mi experiencia y basado en lo más adelantado, ¿no? Para no contradecir y tener una línea de investigación en general, para poder luego explayarla hacia los estudiantes. Bien, hemos concluido con la sesión del día de hoy. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿Algún comentario que quieran agregar? Ya ustedes tienen que ir alimentando, pues ya es aquí simplemente definir cuál es el tipo y el diseño. El tipo práctico, ¿no? De una manera sencilla. Ya sabemos, es una investigación según su finalidad aplicada. Dentro de esas entran las investigaciones tecnológicas también. Según nivel de alcance, puede ser descriptiva o correlacional. De arrancón, si tiene una variable, descriptiva. Si tiene dos variables, de repente si una está relacionada a la otra, porque puede ser que tenga dos variables y aún así siga siendo descriptiva. Según su temporalidad, pues lógico que vamos a realizar una investigación transversal solamente. Y luego, el diseño es una investigación no experimental, transversal, descriptiva o correlacional. Ahí está. Pero ya les he explicado todo lo concerniente a lo que es el tipo y el diseño de la investigación. ¿Ya? Porque hay otros enfoques, como yo también les mencioné, en el enfoque cuantitativo, que son de las ciencias sociales, que está relacionado con las investigaciones de las personas, ¿no? Las ciencias sociales, la administración, el entorno laboral, etc. Pero hay el enfoque cualitativo también, el enfoque inductivo, deductivo. O sea, la investigación es muy amplia. ¿Tienen alguna inquietud, jóvenes? ¿Comentarios? Atención, por favor, nuevamente a la lista. Chumacero Palacios. Presente, profesor. Chuyes Chandubí. Presente, profesor. Coveñas Ordinola. Fernández Cruz. Garcés Atarama. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. García Campos. Imán Espinosa. Presente, profesor. Lupuche Paz. Presente, profesor. ¿Qué datos tenemos? Becker y Denilson. Buenas. Presente, profesor. Ok. Urizaca Yaxahuanga. Presente, profesor. Bien. Bien, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención, su participación. El material ustedes ya pueden acceder, como siempre, está en el Q10. Y también, si gustan, si desean,
Ya que se procese el video, pueden nuevamente visualizar la sesión de clase. Muchas gracias por la atención. La próxima semana continuamos y vamos a ver lo relacionado a algunos inconvenientes que tengan ustedes con sus proyectos. Como lamentablemente los jóvenes que laboraban en la empresa Caña Brava no han podido continuar por motivos laborales, pues se ha reducido el número de estudiantes y vamos a reajustar a ver relacionado con los equipos para los proyectos de trabajo. Lo vemos la sesión que viene continuando con la metodología de investigación, capítulo número 3, y también vamos a ver este tema relacionado con la reorganización de los equipos para los respectivos proyectos de investigación. Bien, hay que seguirnos cuidando por el COVID, utilizar doble mascarilla correctamente, guardar la distancia social, lavarnos las manos al regresar, y me supongo que ustedes ya irán ya en la segunda dosis, ya habrán completado, porque ya solamente ahorita ya quedan ya los menores, muy menores de edad, o los jovencitos recién, para contrarrestar este virus que está aparentemente dormido ahí, pero está latente. Como vacunados ya nos vamos a contagiar menos, va a ser menos, el efecto no va a ser tan dramático si nos da esta enfermedad. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profesor. Cuídese. Buen fin de semana. Buen fin de semana, igual manera para todos. Buen fin de semana y largo fin de semana. Disfruten también su fin de semana. Responsablemente. Buen fin de semana. A bailar, a divertirnos, profe. Responsablemente, vayan jóvenes. Hasta luego.